Estamos estudiando libro Hecho. Vimos en Jerusalén, por causa de Pablo, hubo un disturbio. El gobierno romano no le gustan los disturbios. Por eso, comandante Claudio quería saber cuál es causal, qué causó Pablo para que originara ese disturbio. Para saber esto, él quiso torturar a Pablo, pero resulta que Pablo era ciudadano romano desde su nacimiento, la cual la ley romana protege a su ciudadano, lo que expliqué Lex Julia. Ahora más bien, comandante tiene que proteger a Pablo. Viendo lo que el semana pasada, domingo pasado, y hay todas esas situaciones, se veía como un crisis para Pablo, pero Dios está allí, o sea, mano de Dios está con Pablo. Mire, la Biblia no solamente nos enseña camino nuevo, no solamente nuestra salvación, sino la Biblia nos enseña ese mensaje de Dios que necesitamos vivir día en día nosotros. Hoy lo que vamos a estudiar es continuación de domingo pasado, libro Hecho, capítulo 22, versículo 30 al capítulo 23, versículo 11. Cuando estamos leyendo esto, quiero que ustedes puedan leer juntos y captar ese contexto, cómo está ese Pablo, ese juicio del misionera Carolina y hermano Luigi, ayudar a leerlo. Al día siguiente, el jefe de los soldados romanos mandó a reunir a los sacerdotes principales y a los judíos de la Junta Suprema, pues quería saber exactamente de qué acusaban a Pablo. Luego ordenó que le quitaran las cadenas, que lo sacaran de la cárcel y que lo pusieran delante de todos ellos. Pablo miró a todos los que de la Junta Suprema y les dijo: amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. Entonces Ananías, el jefe de los sacerdotes, ordenó que golpearan a Pablo en la boca. Estoy leyendo en TLA. ¿Puedo cambiar la versión? Sí, perdón. Internacional. Sí, perdón. Los domingos nosotros estamos usando nueva versión internacional porque es una lenguaje más moderna, más fácil de entender. Y por eso los domingos estamos usando nueva versión internacional. Y hay varias versiones, la Biblia, usted puede usar, más común es Reina Valera, pero alguna palabra Reina Valera es un poco antigua. Por eso nosotros los domingos usamos nueva versión internacional. ¿Está listo? Entonces volvemos a leer otra vez desde el versículo 30. Sí, adelante. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y con el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, ¿a ustedes también los va a golpear Dios?, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y ustedes mismos violan la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos.
Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podrán haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que le des también en Roma. Aquí el versículo 30, comandante Claudio, él convocó el consejo en pleno, una reunión, porque quería saber cuál es el problema, de qué acusaba a Pablo. Aquí consejo puso letra mayúscula, consejo en pleno. Ese consejo no es cualquier consejo, está hablando de Sanhedrin. Sanhedrin es una autoridad máxima. Imperio Romano, cuando conquista un pueblo, ellos formaban el gobierno allí, le permitía costumbre de cultura de ellos puede gobernar, sí, como una pequeña autonomía. El palestino, donde está judío, formó ese consejo se llama Sanhedrin. De ahí ese consejo le daba de 3 poderes, de administrativo y legislativo y judiciales. O sea, una autoridad completa y tiene mucho poder, excepto que no podía sentenciar la muerte a alguien y tampoco tiene derecho de diplomacia, tampoco tenerle tropa. Así, y ese Sanhedrin fue convocado porque ahí nosotros podemos saber disturbio causado por Pablo fue tan grande para que puede convocar un consejo Sanhedrin, así una reunión más importante tratar ese asuntos. Mire, vemos ahora capítulo 23 que ha sucedido, pero ahí podemos ver Satanás quería callar a Pablo, matándolo a él, pero vemos mano de Dios está protegiendo. Y eso, si nosotros sabemos, siempre Dios protege a sus hijos. Y sabemos esto, podemos mantener esa calma que vamos a estudiar ahora capítulo 23, el Pablo. Ahora vemos qué es lo que pasa ahí 23 y aprendemos quién es Dios, nuestro Padre Celestial. El versículo 1, capítulo 23, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo. Aquí palabra mirando fijamente o utilizó el verbo de palabra de atenisas. Atenisas, lo que significa el griego, es una mirada penetrante. No es de miedo, sino contrario, como reclamar penetrante. Mire, para poder entender esa postura de Pablo, hay que verlo cómo está el ambiente. El ambiente, el Sanhedrin está completamente hostil contra Pablo, porque muchos de ellos eran quien que sacó Pablo desde el templo arrastrando, quería matar con golpe, violando esa ley romana, que no podía matarlo sin sentencia. Mire, además aquí, comandante Claudio también tenía dudas sobre Pablo, que algo hizo ese hombre para que sucediera ese disturbio. Así que ese ambiente, lo que está en Pablo, no hay amigos, todos son enemigos. Ante esa situación, con esa autoridad máxima de esas zonas, ¿y de dónde sale esa mirada
y esa postura de Pablo de fuerza y valentía. Para entender esto, nosotros vemos declaración de Pablo. Ahí nos enseñan de dónde viene. Ahí podemos encontrar dos razones. Pablo dice, hermano, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Esa palabra. Ahí enseña dos cosas. ¿Por qué y cómo Pablo puede mantener esa postura? Otra palabra, dos secretos de Pablo ante esa situación, cómo él pudo mantener. Primero, él dice delante de Dios. Esa palabra delante de Dios. Yo he actuado delante de Dios. Lo que quiere decir Pablo, siempre él está viviendo delante de Dios. Él sabe que Dios está con él. Y él es tan consciente, está delante de Dios. Pase lo que pase, situación lo que sea, situaciones. Es bueno nosotros aprender, estar delante de Dios. Dios está con él, con nosotros. Esa es una. El otro decía, actuando delante de Dios con toda buena conciencia. Toda buena conciencia. De aquí, actuando, el Reina Valera dice, he vivido. Mire, he vivido, esa palabra griega, utilizó un palabra, dicen, peplitumai, un verbo, de allí derivó palabra de políticas. Lo que quiere decir peplitumai es vivir como haciendo responsabilidad de ciudadanos. Lo que quiere decir Pablo vivió como ciudadano del reino de Dios. Pablo no vivió como ciudadano romano, sino ciudadano reino de Dios. Lo que quiere decir esa palabra traduciendo, Pablo, hermano, soy yo, que yo viví ciudadano, respondiendo como ciudadano reino de Dios. Por esa causa estoy acusado delante de ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, ¿qué es lo que eso enseña a nosotros? Nosotros, viviendo este mundo, encontramos mucha situación. Esa situación nos da miedo, situación que nos da inestabilidad, angustia, dificultades, ¿no? Triste a veces, porque situación que nos oprimen. ¿Cómo podemos superar eso? Es ahí saber que Dios está con nosotros. Como Pablo está delante de Dios, el Dios está con nosotros. El otro es seguir como vida de Pablo, decía, con toda buena conciencia, o sea, temer a Dios. Yo le voy a contar de lo que mi pasado. Yo sé qué es esa palabra miedo, incertidumbre, angustia, porque aunque yo siendo cristiano, después de conocer a Cristo, es que muchas veces ese sentimiento me había atrapado. Hace años yo tenía un negocio de textil y la mañana estaba duchando con agua caliente. De repente me venía a mente, caramba, todo aquello lo que voy a fabricar hoy, estoy cortando grueso de telas. Si esa ropa no venden, entonces me voy a fracasar nuevamente, me voy a arruinarme. Cuando entraba ese temor, entonces lo que sentí, escalofrío con agua caliente. Mire, ese no es solamente una vez, sino vino frecuentemente a mí. Yo sufría estos. Ustedes quisiera preguntar cómo están. ¿Usted no tiene esa experiencia? Sentir ese escalofrío. Vemos la situación que estamos viviendo nosotros hoy. Esa pandemia de coronavirus. No sabemos cuándo va a salir lo que estamos esperando, esa vacuna. Aunque salga vacuna este año, dice que para llegar aquí en Venezuela puede tardar 2 años. Mire, estamos viviendo tiempo de era de cuarta revolución industrial.
esa revolución industrial de inteligencia artificial, dicen los profesores de futuro, dicen que puede acabar 5 millones de profesiones. Entonces, ¿qué podemos dedicar nosotros para vivir? Aquella escalofrío que yo sentía con duchando agua caliente, empezó a desaparecer cuando yo empecé a entender, a aprender más quién es Dios. A través de la Biblia, a través de las vidas, empecé a entender quién es Dios y empecé a temer a quién debo temer, o sea, a Dios. Entonces, mientras más yo temía a Dios, más desaparecía ese temor. Mire, esa valentía de que estamos viendo nosotros hoy, Pablo, no es humana, valentía de humana. Mire, porque él quería evitar esa situación, Pablo. Por eso, cuando él llegó a Jerusalén, él aceptó aquel consejo extraño de los líderes de iglesia primitiva, que iba a financiar a 4 hermanos que tenían que cumplir la ley. Y Pablo, con todo eso, trató de evitarlo, pero cuando todo no funcionó, una situación crisis como esta, él con esa valentía, con esas fuerzas, enfrenta y luego igual nos reta hoy a nosotros con su ejemplo. ¿Por qué Pablo puede hacer esto? Porque él, a través de su experiencia, conoce a Dios. Esa palabra conocer a Dios, hermano, no es una palabra conocimiento de superficiales. Vamos a buscar del Juan, capítulo 17, versículo 3. Ahí sale oración de Jesucristo. Mire, escuchemos a ver qué dice. Léalo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Esa oración, palabra de Jesús, te conozca a ti, ese el único Dios y verdadero. Aquí ese de conozca, palabra conocer, utilizó hebreo un verbo de que conocer físicamente, un esposo o esposa, tener como relaciones sexuales, conocer profundamente uno a otro. Utilizó ese conocer. Así nosotros debemos conocer a Dios. Así debemos conocer a Cristo. La experiencia muy importante. Vemos aquí actitud, postura de Pablo, fuerte y valiente. Mire, hombre fuerte no es lo que quien tiene poder, no es lo que quien tiene dinero, no es lo que tiene una fuerza física, sino como Pablo, tenerle esa valentía por la fe, una vida así obedeciendo a Dios. Pablo dice que hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Mire, esa declaración de Pablo en la Biblia del libro Hechos podemos encontrar 2 veces, pero usted sabe que cuántas veces Pablo repitió esa declaración, la carta de él, o sea, todo este Nuevo Testamento, él repitió 21 veces. Lo que quiere decir, eso es como un resumen de su vida, resumen de vida de Pablo. Ahora, ¿cómo podemos resumir nosotros nuestra vida? ¿Con qué palabra podemos resumir? Cuando yo estaba meditando esta palabra, el Espíritu Santo me dijo, Manuel, tú puedes decírselo esto, tú puedes resumir eso. Decía, Manuel, he actuado delante de Dios con toda buena conciencia, con toda buena conciencia. Puedes escribir eso como letra en lápida de tu tumba. Tuve que arrodillarlo, tuve que pedir perdón y igual ayuda de Dios. Hermano, sería muy bueno ustedes que vaya a hacer hoy una práctica, que cómo puede escribir, cómo puede el lápida o cómo puede resumir nuestras vidas. ¿Cómo usted quiere que sea recordado? Ahora vemos versículos 2 y 3, cuando apenas termina esa palabra de Pablo,
sumo sacerdote se molestó y le dijo, golpear a boca de Pablo. Pablo, viendo ese sumo sacerdote Ananías, le dice hipócrita, o sea, reclama. ¿Y por qué Pablo le dijo hipócrita? Porque supuestamente es sumo sacerdote quien tiene que velar, cumplir mandamiento. Pero su orden, su actitud viola el mandamiento. Según el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, ahí dicen que es, lo voy a decir parte, todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Lo que quiere decir, aunque él sea sumo sacerdote, solamente su testigo no es suficiente. Tiene que estar 2 o 3 testigos para castigar, sentenciar contra Pablo. Pero él, de acuerdo con su temperamento, ordenan. Según historiador de judíos, siglo I, se llama Josefus, hablan ese personaje de Ananías, que es un hombre lleno de esa ambición secular y avaricioso, y tiene un temperamento como fósforos. Y ahora, el persona que estaba allí, escuchando ese de palabra de Pablo, hipócrita, y ellos reclaman a Pablo, dice que ¿cómo tú puedes decir eso de insultar a sumo sacerdote? Y Pablo, escuchar esto, él dice que caramba, yo no sabía, y él vuelve a decirle, ahí dicen, no hable mal de jefe de tu pueblo, lo que quiere decir es que eso es palabra de Antiguo Testamento, libro Éxodo, capítulo 22, versículo 28, Pablo cita Antiguo Testamento, y de acuerdo con esto, bueno, él no hubo cuidado sobre reclamo hacia sumo sacerdote. Quizá fue un exceso, pero él no está diciendo que su palabra está errada, sino él de un respecto de esto. O sea, ahí lo que podemos ver, Pablo sabe muy bien, no solamente Antiguo Testamento, igual tiene más interés que todo lo que está reunido ahí, 70 personas, para cumplir palabra de Dios. Versículo 6, cuando Pablo se ve la situación como está ese ambiente, él se dieron cuenta que es difícil yo recibir un juicio justo. Entonces, y ahí, o sea, él se dieron cuenta, ese Consejo Sanedrín no va a juzgar a él de acuerdo con mandamiento, sino con su conveniencia, con sus poderes, o sea, diferente, difícil recibir juicio justos. Entonces, él viendo allí, ve ese compuesto de Sanedrín, 70 personas, está compuesto entre saduceo es como de profesión de sacerdote, y fariseo está compuesto. Del líder de Sanedrín siempre ocupa sumo sacerdote, pero está compuesto dos grupos. Entonces él dice que, hermano, yo soy fariseo de pura cepa, o sea, yo soy 100% fariseo. Yo aquí me está juzgando, o sea, estoy acusado porque yo me he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Cuando le dicen estos, Pablo, ahora le voy a explicar por qué Pablo dijo estos. Dos grupos, saduceo y fariseo, tienen diferentes teologías, diferentes creencias. El saduceo, solamente ellos creyeron 5 libros de la Biblia Antiguo Testamento. Primero 5 libros nosotros llamamos el Pentateuco de Moisés, la cual es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos, saduceos, solamente creyeron esos 5 libros, o sea, para ellos son 5 libros, es la Biblia, no creen otra cosa. Pero esos 5 libros no dicen claramente sobre la resurrección. Por lo tanto, ellos no creían resurrección. Cambio, fariseo sí creyeron todo Antiguo Testamento,
Entonces sí, ellos creen la resurrección, ángel y espíritu. Ese dos grupos había esa diferencia. Por eso, versículos 7 a 9, apenas Pablo dijo esto, nacieron una discusión entre ellos. Tuvo un efecto. Entre ellos empezaron a pelear. Hasta ahí salieron fariseos que estaba acusando a Pablo antes y salió defendiendo a Pablo. Dice que ese hombre no consigo ningún error, no debería estar aquí acusado. Y eso, o sea, ellos se olvidaron Pablo, empezaron a pelear entre ellos. Versículo 10 dicen que ese de discusión, dicen, se tornó tan violento el altercado. O sea, fue tan violento, el comandante tuvo miedo de que ellos que hicieran pedazo a Pablo. Entonces él ordenó a su tropa trasladar otra vez base militar a Pablo. El comandante se dio cuenta de que el problema de Pablo es que es solamente problema de religión. No Pablo cometió algún crimen. Y viendo estos, una vez más, nosotros podemos ver en manos de Dios, utilizando a través de ese comandante, proteger a Pablo. Miren, debemos tener nosotros cuando leemos la Biblia, cuando nosotros vivimos, siempre debemos estar pendientes de Dios que está con nosotros. El versículo 11, ese versículo importante de nosotros hoy. Y así pasó ese día largo para Pablo. Aquella noche Jesús visita nuevamente a Pablo. ¿Sabe qué? Nosotros hemos estudiado Hechos libro capítulo 9, cuando primera vez Jesús pareció a Pablo. ¿Cuándo? Pablo cuando estaba camino hacia Damasco. Y Jesús pareció a Pablo. Ese fue el año 35. Lo que estamos viendo aquí, Pablo que está detenido base militar, ese año 57 a 59. O sea, han pasado más de 22 años. Y Jesús después de 22 años vuelve a pasar a Pablo. ¿Y por qué Jesús pareció a Pablo allí? Porque había 3 mensajes importantes a Pablo. Ese 3 mensajes importantes no solo a Pablo, sino a nosotros, porque Jesús ahí enseña quién es Dios, a quien nosotros creemos. Primero, Jesús nos enseña, de aquí dice, el Dios que nos ayuda. O sea, Dios no nos permite a sus hijos una tentación, prueba que no puede soportar. Fíjate, Pablo pasó un día difíciles. Él fue puesto de ese Sanedrín, tuvo que pelear contra 70 personas. Y el 70, nada cualquiera, sino son representantes, máxima autoridad de los judíos. Ambiente era muy hostil. Fíjate, ¿qué culpa tiene Pablo? ¿Qué hizo mal para que él estara sometido así? Pablo más bien, él recolectó ofrendas, lugar de la iglesia de gentiles, para ayudar a judíos que estaba pasando en Jerusalén mucha necesidad. No solamente esto, Pablo acaba de estar regresando su tercer viaje de misión, predicando evangelio de salvación de Jesús. Ese 3 viajes de misión, miren, ni siquiera 12 apóstoles, 12 discípulos de Jesús, nadie hizo lo que hizo Jesús, de Pablo. Entonces, él dedicó su vida a hacerle bien seguir el camino de Dios. Y ahora la situación es tan crítica para él. Puede estar humanamente desanimado. Jesús conoce esa situación de Pablo, por eso visitan después de 22 años y le dicen a Pablo, ánimo. Reina Valera dice, ten ánimo, porque así
Jesús conoce a Pablo y Dios conoce nuestra situación. Mire, es que la Biblia nos enseña, nos da promesa a Dios. Dice que Dios todo lo que, aunque estemos en dificultad, o aunque una situación crisis como Pablo, todo está bajo control de Dios. Además, Dios da unas promesas. Y buscamos primero el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer juntos ese capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es bueno memorizar esos versículos. Es una promesa. Dios así protegió a Pablo, igual a nosotros. Hay hermanos que están bajo situaciones de dificultades. Sepamos, Dios está con usted, con nosotros. Dios permite solamente aquella tentación y prueba, solo podemos soportarlo. Lo que quiere decir, lo que es situación difícil que tenemos nosotros, es porque podemos soportarlo. Y así que no tengamos miedo. Además, si es difícil, momento puede ser difícil para nosotros, dice que según esa palabra, Dios nos va a dar una salida. No hay nada que preocuparlo. Sepamos, Dios es nuestro ayudador, nuestro consolador. El segundo, Jesús prepara Pablos. Jesús prepara a Pablo. ¿Qué es lo que decir eso? Pablo acaba de hacer una importante obediencia, pero pequeña obediencia comparando lo que es plan de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Pablo, el versículo 11, Jesús le dice a Pablo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, y Jesús dice que ahora te voy a enviar a Roma. Jerusalén es un pueblo comparando Roma, un lugar marginado. Pero Roma hoy quiere decir, Jesús está diciendo hoy, te voy a enviar a Washington, allá en Estados Unidos, tú vas a testificar de mí ante el Congreso americano o Trump va a decírselo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Fíjate, Dios prepara a Pablo. Cuando Pablo hace esa pequeña de obediencia, Dios ve que Pablo está preparado para cumplir misiones mayores. Así vemos lo que tenemos nosotros día a día. Tenemos esas pruebas. Eso Dios está probando a nosotros para saber que nosotros sí tenemos esas preparaciones para cumplir misión mayor o no. Durante 40 años en Cristo, en mi vida, yo he sometido constantemente ese chequeo de Dios, porque Dios quiere prepararme a mí. Además, no solo prepararme, sino Él hace pruebas para saber que si estoy listo o no. Así que, pequeña obediencia. ¿Qué es lo que puede ser para nosotros pequeña obediencia? Esto es orar ustedes la mañana o el día, o meditar la palabra, ese tiempo con Dios, y oraciones, o diezmo, o de ayudarle prójimo, ser humilde. Todo ese pequeño acto es una prueba. Dios está mirando a nosotros. Si obedecemos, Dios va a usar a nosotros plan mayor. El tercero, aquí Jesús reafirma la visión a Pablo. Esa visión igual a nosotros. Mire, Jesús le dice, es necesario que lo dé también en Roma. O sea, como hizo Pablo en Jerusalén, que dé testimonio de Jesús en Roma. Mire, cuando Jesús apareció primera vez
a Pablo y le dijo a Pablo, le dijo esa visión, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. No dijo dónde. Ahora Jesús le dice, mira, ese gentil donde lejos es de Roma. Es interesante, es impresionante para Pablo, porque Pablo tenía un anhelo de irse a Roma, predicar esa palabra. Ahora, esa palabra de Jesús seguramente lo hizo emocionar a Pablo. Pablo se dieron cuenta con esa palabra de Jesús que su esfuerzo no quedó en vano. Seguramente Pablo quedó consolado con esa palabra de Jesús. Mire, nosotros tenemos dificultades, hermanos. ¿Tiene usted una situación bajo una situación injusta o están bajo alguna calumnia? Todo eso puede ser un señal de Dios. Pablo así está sometido, pero él obedeció. Así que nosotros, cuando estamos en esa situación, tenemos que orar, buscar voluntad de Dios. Puede ser el Dios quiere usar a ustedes. Quiero que escuchemos esa voz de Dios que está hablando a nosotros. Quiero resumir lo que aprendimos hoy a través de Pablo, es que quiero que sepamos esas tres personalidades de Dios. Dios nuestro ayudador, Dios es nuestro consolador. Él no nos permite a nosotros una prueba, tentación que no podemos soportar. Él siempre está pendiente con nosotros. El segundo, Dios nos prepara. Así que diariamente esa obediencia, pequeña obediencia es necesaria. Así con toda nuestra buena conciencia vamos a obedecer a Dios. Tercero, Dios nos llama, porque Él tiene plan cada uno de nosotros. Él nos da ese sueño y la visión. Sepamos, Dios es dueño de la historia, es Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, como esa declaración Pablo, he vivido delante de Dios y con toda de buena conciencia. Así quiero que nosotros vivamos y Dios se va a glorificar a través de vida de ustedes cada uno. Oremos. Gracias, Padre, una vez más. La palabra tuya, lo que tú nos enseñas, esa palabra, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo para profundizar, hacer una reflexión, Señor. Realmente, Padre, queremos tener ese como resumen de nuestra vida, palabra que tuvo, palabra que nos dijo hoy Pablo. He vivido, he actuado, he vivido delante de Dios con toda buena presencia, con toda buena conciencia. Oh Dios, ayude toda la persona que está escuchando ese mensaje, para que nosotros también podamos decir misma palabra, esa palabra de declaración de Pablo, para que sea nuestra declaración, Señor. Gracias, Padre. Aprendimos de ti. Tú eres ayudador. Tú nos preparas, tú nos llamas, tú nos quieres usar, quieres bendecir, Señor. Gracias, Padre. Ahora, guíenos, danos fuerza para obedecer día a día en nuestra vida. Gracias. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.